Después de algún tiempito vengo nuevamente a esta sala. Recuerdo ya hace unos años estuve nuevamente compartiendo con ustedes algún tema de formación y qué grato que sea en este momento, en este contexto, de poder ir profundizando un poco en las líneas que su santidad, el Papa Francisco, nos va invitando a todos a vivir en torno a este año que se va a iniciar el próximo 8 de diciembre. Para ir aclarando, aun cuando yo me imagino ya van teniendo conocimiento de lo que es el jubileo, no quiero presuponer, sino más bien ir, digamos, tocando estos elementos de lo que la Iglesia siempre ha tenido por jubileo. Y lo primero que tenemos que tener en consideración es que este hunde sus raíces en una experiencia del pueblo de Israel. Es una experiencia bíblica. Es una celebración que tiene en distintas iglesias cristianas históricas, particularmente la experiencia del jubileo está dada en la Iglesia Católica Latina y en la Iglesia Ortodoxa y conmemora un año sabático con significados particulares. Tiene sus orígenes en el judaísmo, en tanto que el cristianismo encuentra su primera expresión, por decirlo así, en el texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versos del 17 al 21. El pasaje que es muy conocido para nosotros, el Señor entrando en el templo, recibiendo el libro de Isaías y leyendo aquel pasaje en la que se comienza a hablar de la misión de nuestro Señor Jesucristo, terminando con aquella expresión de hoy es el año santo. El término jubileo, ¿de dónde viene? Tiene dos raíces en particular. Una es una raíz hebrea y la otra una raíz latina. La raíz hebrea, el término jubileo, la palabra hebrea que aparece en la Biblia es el término yobel o jobel, que hace referencia al cuerno del cordero o del chivo utilizado como instrumento sonoro que servía para anunciar un año excepcional dedicado a Dios. Quienes han tenido la experiencia de viajar a Tierra Santa, aquel cuerno, y que en algunas otras expresiones, en algunos congresos, vamos viendo que cuando se abre la procesión, se usa aquel cuerno largo. No era otra cosa, sino algo así como llamar la atención. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es algo muy importante, pero es afinar, por decirlo así de alguna manera, la mente y el corazón para dedicar este año expresamente, dedicarlo a Dios. También existe, de alguna manera, la palabra latina que su raíz es jubilum, jubili, que deriva de este verbo que refería los gritos de alegría, es decir, el término connota los gritos de alegría que realizaban los pastores y que terminó por significar la alegría, el gozo, la alabanza. Con lo que quedó incorporado San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, coge este término hebreo y lo traduce por júbile. Entonces, este término judío que está significando la alegría viene a pasar nada menos que a la experiencia cristiana con el término júbile. ¿De dónde viene la experiencia? Los judíos experimentan en su trabajo cada 49 años, cada 50 años, este término jobel, que alude al cuerno del macho cabrío, que se utiliza como instrumento sonoro para anunciar el año del jubileo, se trataba de un año sabático en el cual se descansaba y se ponía a los esclavos en libertad y se restituían las posesiones que se habían comprado. Es muy frecuente nosotros escuchar la palabra sabático, ¿no? Hay algunos que toman su sabático, año de descanso, cada 50 días, 7 por 7, 49.
había que hacer descansar la tierra, había que dar un tiempo, lo que se había comprado se restituía. Si alguno había adquirido una deuda, el año 50 se tenía que devolver las posesiones. Algo así como que nos metemos en una deuda, una hipoteca, en el año 50 devolvía para nosotros nuestras posesiones. Esta experiencia se proclama en la tierra la liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes, dice la palabra de Dios en el libro del Levítico, un año de júbilo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Esto está normado en el libro del Levítico, en el capítulo 25, verso 10. Se ordena, por lo tanto, a los hebreos contar 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7, que da 49, y santificar el año 50, implicaba que cada cual debía devolver su posesión de caudal en el marco de su familia. Los judíos observaron esta práctica hasta que fueron exiliados en Babilonia. En el tema del cristianismo, es decir, esta experiencia judía del año jubilar se adopta en el cristianismo. El jubileo cristiano tiene su origen definitivamente en el jubileo hebreo, y en la Iglesia Católica el año jubilar o año santo es un tiempo que se concede gracias espirituales, singulares, lo que conocemos con el nombre de indulgencias, a los fieles que cumplen determinadas condiciones. Es decir, es curioso encontrar en esta experiencia, porque hacia ello iré sintetizando mi exposición. A veces se tiene la equivocación que la indulgencia se gana por llegar solamente al lugar santo, a un determinado lugar. Escuchamos la expresión, hay indulgencias. Entonces pensamos que con ir al santuario o ir a la misa tal o hacer tal cosita ya hemos ganado las indulgencias. Hay una norma para poder ganar las indulgencias plenarias cuando éstas se proclaman. Entonces, retomando esto, es un tiempo en que se concede gracias singulares a los fieles que cumplen determinadas condiciones, a imitación del año jubilar de los israelitas que se menciona en el Antiguo Testamento. En la Iglesia Católica Romana, el jubileo es una celebración que de ordinario se da lugar cada 25 años. Tenemos que usar la palabra ordinario a diferencia de extraordinario. Cada 25 años se celebra el año jubilar. Pero en esta oportunidad el Papa Francisco ha declarado este año jubilar de forma extraordinaria, es decir, no es que caiga en el año 25, sino aprovechando la oportunidad, en este caso, del 50º aniversario del Concilio Vaticano II. Entonces, en ese marco es que él proclama este año de gracia para vivir o para volver un poco a las fuentes, que fueron las raíces que motivó el Concilio Vaticano II. ¿Cuál era la definición? Es decir, ¿cuál es el querer de San Juan XXIII al proclamar el Concilio Vaticano II? Volver a las fuentes. Necesitamos renovarnos. Necesita la Iglesia definirse a sí misma y se define como ella misma como un agente de misericordia. Entonces, al cumplir estos 50 años, no hace sino su Santidad Francisco volver un poco a las raíces para poder vivir esta connotación del año jubilar. Los jubileos ordinarios son aquellos que se celebran en intervalos regulares. El primer jubileo que se marcó fue en el año 1300. Hay toda una ceremonia, ¿no? Esto es como elementos. Se abre la puerta el año santo, incluye un conjunto de ritos. El Papa se dirige a la Basílica de San Pedro para abrir la llamada Puerta Santa, que ha sido cerrada, sellada con cal y canto. El cal y canto es una argamasa de arena junto con la clara de huevo y la cal, que juntas se va sellando la puerta.
entonces esta puerta permanece cerrada durante todo el tiempo. Quienes tienen oportunidad de ir a la ciudad de Roma o Santiago de Compostela, la puerta jubilar permanece cerrada durante todo el tiempo. Los que entran por esta puerta son los que van a recibir las indulgencias. En los otros años está cerrada. ¿Qué cosa quiere decir? Que no se reciben. Por lo tanto, es un año especial. O sea, no es cualquier año, es un año especial en el cual se pueden vivir estas realidades. ¿Qué es lo que el Papa le motiva a vivir el año de la misericordia? Tiene una motivación concreta. El Papa nos convoca este año jubilar por una razón muy sencilla. Estamos llamados, dice él, a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros signos eficaces del obrar del Padre. Hacer en este sentido más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Hay una dinámica que va moviendo, si nosotros vamos leyendo el documento pastoral de su santidad, sobre que nos va hablando de su carta pastoral primera que él va realizando, nos habla y nos insiste en el tema de la evangelización. Es decir, anunciar la buena noticia, pero anunciar la buena noticia no es otra que anunciar la salvación. No es otra, más que anunciar la salvación a todos los hombres. Ahora bien, esta proclamación de la buena noticia, el dar a conocer la buena noticia, exige de nosotros un testimonio que, como dice el Papa, tiene que ser fuerte y eficaz. Vivimos tiempos concretos en nuestra sociedad que se van exigiendo cada vez más concretamente signos que vayan dando fortaleza a nuestros hermanos y que sean eficaces, es decir, en otras palabras, que no sean puras palabras, sino que vayan acompañadas de unos actos que nos hagan creíbles a todos. Por esta razón, el Papa va insistiendo en esta realidad y él mismo define qué es lo que está entendiendo por misericordia. Es, en primer lugar, la misericordia una condición para nuestra salvación. Dicen los latinos, sine qua non, sin el cual no es posible. Es decir, no podemos salvarnos si no experimentamos y no vivimos la misericordia. La misericordia es la palabra, en primer lugar, que revela, nos dice el Papa, el misterio de la Santísima Trinidad. Es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Es, dirá por último él, la vía que une a Dios y al hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. El Papa va observando a lo largo de todo este tiempo una realidad. Si nosotros volvemos a leer una y otra vez los documentos que su santidad, el Papa Francisco, nos va dejando entrever y que entre otras connotaciones vamos escuchando de alguna manera con más frecuencia, es que nos presenta a la Iglesia, a nosotros, tal y como somos. Santa, pero también pecadora. Y puesto que es pecadora, es decir, puesto que tiene fallos, puesto que hemos experimentado una serie de caídas, puesto que la parte humana va dando algunas cosas que hablar, entonces necesita definitivamente de este elemento de la misericordia del Padre, que no es otra cosa el acercamiento de Dios, que no está viendo tanto la condición del hombre en su pecado, en cuanto a la acción de Dios. Esto es un don gratuito. Entonces, este año de la misericordia, vivirlo no es solamente proclamarlo, sino tener la oportunidad para que nosotros podamos vivir este amor predilecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que ellos tengan vida. Proclamar este año de gracia nos va implicando a cada uno de nosotros
a que abriéndonos a esta perspectiva, podamos experimentar el amor de Dios. Que lo decimos con mucha frecuencia y a veces no, diríamos como que nos hemos acostumbrado a escucharlo tanto que le hemos ido perdiendo un poco el valor profundo que este mismo tiene. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. Es decir, el año de misericordia nos permite decir, estamos rodeados de muchos fallos y los estamos experimentando con mucha frecuencia y vamos viviendo realidades muy grandes en los Estados Unidos, en América Latina. Lo vamos viviendo, por las situaciones que ustedes mismos van siendo testigos y que probablemente les toca de manera muy profunda a cada cual de forma personal. ¿Es escandalizarnos por ello? ¿Es comenzar a tirar piedras el uno al otro? ¿Es comenzar a sentir como algunos hermanos nuestros que dicen aquí no se puede vivir y por lo tanto salgo corriendo? Es la oportunidad para vivir el tema del perdón. Responde Dios frente al pecado de Adán. Recordemos, si nosotros vamos leyendo el libro del Génesis, al principio, ¿qué cosa nos dice? Dios le dijo a Adán, el día que comieres de este árbol, morirás. Sin embargo, ante la caída, Dios no cumple aquella promesa de aniquilar al hombre, sino muy por el contrario. Se acerca y le da una nueva oportunidad. Desde esa perspectiva, digo, lo primero que el Papa nos invita a vivir es que podamos tener los ojos del Padre, que cuando ve el pecado no se escandaliza, sino muy por el contrario, perdona. Entonces tenemos frente a nosotros una gran oportunidad, es decir, declarar el año del jubileo, más que comenzar a decir lo que escuchamos con frecuencia en nuestro tiempo, de las diversas situaciones que se van dando en la Iglesia Católica, de los escándalos que hayamos escuchado, que si tal obispo pronunció esto, que si el otro dijo aquello, que si aquel se llevó las arcas, de todo esto siempre lo ha habido. Que hoy se haga más rápido conocido por los medios de comunicación es muy diferente a decir que siempre lo hubo. Y esto está presente desde el inicio de la creación. Y entonces, por eso, el Papa nos indica a mirar de manera diferente. Depende de cada uno de nosotros donde tengamos puesta nuestra mirada. Si nos contagiamos y nos desanimamos por las diversas situaciones que vamos encontrando en la vida, definitivamente no estamos haciendo posible. Por eso, el Papa, con esa visión profética y de pastor, nos va invitando a nosotros a dar un giro a nuestra mirada y fijarnos más bien de cómo Dios nos ama. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor que Dios nos perdona. Me atrevería a decir probablemente cuando ustedes ven vuestra experiencia personal, que es la mía también, y nos decimos, ¿qué hago yo aquí? Que hay gente mucho más buena, a lo mejor diréis. Sin embargo, Dios no se fija en vuestro pecado, sino en la oportunidad que tiene para poder plasmar este gran afecto hacia la humanidad, justamente a través de ustedes. Este es un nuevo compromiso, nos dirá el Papa, para todos los cristianos de testimoniar con un entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre. Estos eran un poco los deseos del Concilio Vaticano II. Todos querían vivir el tema de la unidad, de la responsabilidad, de ser signos. Si hacia ello nos va llamando el Señor, a ser signos, señales para que otras personas puedan ir conduciéndose hacia el Padre. Esto a veces, por cuando vamos poniendo un tanto la mirada en nuestra miseria,
va haciendo que vayamos olvidando que nosotros estamos puestos frente al hermano que está a nuestro lado, frente a aquel que está esperando, que estamos olvidando muchas veces la perspectiva que somos las señales que deben conducirle a otros al Padre. Toda esta riqueza doctrinal que encontramos en el documento del Papa se vuelca en una única dirección: servir al hombre. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué habéis sido llamados los diáconos? Recordemos que nosotros somos ordenados en el ministerio, en el sacerdocio ministerial, que por propia definición lo quiere decir, es en función del servicio, no en función de una dignidad. Todos somos sacerdotes, según por el bautismo participamos del sacerdocio común. Pero el orden sacerdotal que se nos ha confiado a cada uno de nosotros, a vosotros en el tercer grado, está en función del servicio. Y algo que nos invita a vivir, el hombre en todas sus condiciones, toda esta riqueza, toda la dirección, es que nosotros podamos servir al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades y en todas sus necesidades. Se nos va abriendo en este sentido una perspectiva, diría yo, como un programa para nuestra o para vuestra formación personal. Si el diaconado en este sentido durante este año está llamado a tener un matiz especial, de servir a los más necesitados, a los más débiles. Es más, tengan en cuenta que cuando es convocado en la ceremonia de ordenación, ¿para qué son convocados los diáconos? Para asistir a aquellos que están pasando necesidad. Entonces tenemos que hacer, como quien dice, un pequeño switch y no pensar, como a veces se suele ocurrir, que piensan que ya tienen la plenitud del orden sacerdotal. Y entonces vamos siendo, más que servidores, piedras de tropiezo. Entonces nos plantea de forma personal un gran reto en el tema del diaconado, y es el tema del servicio, sobre todo en aquellos que tienen más necesidad. Desde esa perspectiva nos va hablando el Papa que, como se puede notar, es decir, ¿cuál es la base de todo esto? La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos va a mostrar en todo momento la palabra clave, que es la misericordia, para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Si queremos un poco ejercer cuál debe ser el criterio de la misericordia, definitivamente vuelvo un poco al rito de ordenación. ¿Qué es lo que se les confía como signo? La entrega del Evangelio. ¿Para qué? Para que la lean, para que la mediten, para que la profundicen y luego la puedan compartir. Luego, en esta oportunidad es un elemento en donde, profundizando en la Sagrada Escritura, podemos nosotros encontrar cuál es el criterio que Dios mismo va teniendo en torno a lo que viene a ser la misericordia. Toda la palabra de Dios nos va hablando en esta clave de cuál es el actuar de Dios hacia nosotros. Si queremos tener una manera de actuar, si queremos ejercer algo que nos vaya dando un modelo, definitivamente lo encontramos en la Sagrada Escritura. Allí encontramos que Dios no se limita en afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. Es decir, el amor que estamos llamados a vivir no está llamado a ser solamente de palabras. Teresa de Jesús, cuyo aniversario en sus 500 años, miren qué jovencita está, el día 15 cumplirá 500 años de su nacimiento, decía a sus monjas: obras, hermanas, obras quiere el Señor, que harto le tienen en trabajos a nuestro Señor. Desde la clausura, desde una vida retirada, le pedía a sus hijas que vayamos saliendo no solamente del hablar, sino que vayamos al actuar. Este actuar que va exigiendo, en otras expresiones, el testimonio,
va exigiendo de cada uno de nosotros una postura concreta. Puesto, ¿de dónde aprendemos esto? De Dios, que no se limita en decirnos que nos ama, sino que toma como ejemplo el gran amor que nos tiene en hacerlo visible y tangible. Su misma naturaleza, es decir, su mismo ser, es una vida concreta. Sus intenciones, sus actitudes, sus comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. Como Él es misericordioso, así nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Usando la palabra de Dios en San Pablo, como dice, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Ser misericordiosos los unos con los otros. La misericordia en este sentido, es decir, vivir esta realidad que el Padre nos está confiando. Vivir el desbordarnos de sí mismo para podernos entregar, sobre todo el perdón y el servicio, diríamos, es la viga, es el cimiento que sostiene toda la vida de la Iglesia. Sin el perdón, sin la aceptación, sin el servicio, ya lo diría el Papa, lo demás podríamos ser una institución, una organización no gubernamental, una organización non-profit, nada más. Muy buena, bien organizada, pero nada más. Y la Iglesia definitivamente no está llamada a ser una organización non-profit. Estamos llamados a poder trasvasar, ¿por qué? A vivir esta realidad de la misericordia que el Papa nos está pidiendo que vivamos, que es tangible. Como digo, esto no puede ser solamente de palabras. Vivir en este sentido, diría yo, es un gran reto a vivir nuevamente nuestra vocación de cristianos, a vivir nuevamente nuestra vocación de llamados. No podemos perder esta perspectiva. A veces sucede, creo yo, con mucha frecuencia, el que vamos diciendo, es que yo quiero ser. Recuerdo las palabras cuando era niño. Mi confesor, yo le decía de pronto, es que sí, quiero ser, cuando estaba tocando las puertas del seminario, le decía, es que quiero ser sacerdote. Me decía, una cosa es que usted quiera y otra cosa es que Dios quiera. Dando el énfasis en qué sentido, que no se trata de un querer nuestro, sino que es el querer de Dios, al cual respondo, pero que es el querer de Dios. Entonces, recordar que la misericordia, ante todo, es la viga maestra que sostiene toda la Iglesia. Toda en su acción pastoral debe ser revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor compasivo y misericordioso. Es decir, no vamos a ser creíbles, no vamos a poder nosotros, es decir, dice un dicho famoso, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Entonces, no podemos dedicarnos solamente a predicar, pero en nuestra acción cotidiana, comenzar de alguna manera a no responder de manera misericordiosa. Y manera misericordiosa, vuelvo a insistir, en el tema del servicio. No puede existir en cada uno de nosotros lo que llamamos vulgarmente, no sé si ustedes usan esta expresión, las argollas, ¿no? O sea, los grupitos. Solamente con esto me relaciono, el resto, no, es chusma, pero solamente con esto me relaciono. No, esta llamada a abrirnos mucho más allá. Digo, esta es la oportunidad que el Papa nos va pidiendo a cada uno de nosotros que vivamos. Y vuelvo a decir, es que esto es fundamental. Si nosotros no hacemos el esfuerzo, lo demás se podrá decir de Chicago y a lo mejor lo decimos de manera muy orgullosa. Oh, es que cuando habéis estado en Guatemala o a donde vayáis a decir, uy, pero es que tenemos cientos de diáconos. Si no vivimos la misericordia, paja que se la lleva el viento. Entonces es un gran reto que nos va invitando a cada uno de nosotros a vivir esta realidad. Sin el testimonio del perdón, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Por eso creo yo que
podemos dar gracias de esta gran iniciativa del Papa. ¿Por qué? Porque ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse de este anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. Si hay algo, un segundo criterio que debe entrar en nosotros, queridos hermanos y hermanas, es que no debemos escandalizarnos. Es tiempo de poder vivir este alegre anuncio del perdón. Es tiempo de retornar, dice el Papa, a lo esencial y hacernos cargos de las debilidades. La perfección, la santidad, no es sinónimo de no tener errores. A veces nos hemos apertrechado de tal manera que no nos toleramos ni siquiera un error. Y al no tolerarnos un error, entonces entramos en un conflicto muy serio. Este tiempo que nos propone el Papa es para podernos dar cuenta de nuestras debilidades. Más de uno de ustedes a lo mejor estará experimentando la caída en sus facultades. El hecho de que de alguna manera vayan disminuyendo sus facultades no quiere decir que sean personas inservibles. Muy por el contrario. Es tiempo para darnos cuenta de esta grandeza que el Señor nos hace vivir. Es el tiempo, dice el Papa, de retornar a lo esencial, para hacernos cargo de nuestras debilidades y de las dificultades de nuestros hermanos. Esto es lo que nos invita a vivir de alguna manera. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia como corazón palpitante del Evangelio, que por medio debe alcanzar la mente y el corazón de todas las criaturas. ¿Cómo vivir este año de manera particular? Os he dicho de alguna manera, con alguna pincelada, pero el Papa insiste en este elemento. Primero, dice él que queremos vivir este año jubilar a la luz de la palabra del Señor, misericordiosos como el Padre. Por lo tanto, debemos colocarnos a la escucha, un elemento que debe estar primero de todos, la escucha de la palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. Recordemos, vuelvo a deciros aquello que es esencial del tercer grado del ministerio sacerdotal. Se nos entrega la palabra para leerla, para meditarla, para escucharla. Y en esto he de insistir un poquitín. Tenemos que tomarnos tiempo, por favor. No preparéis el ministerio de la palabra a la ligera. Leyendo por ahí tres parrafitos y a lo mejor si ya tienen un poquito más de dominio, dejarlo a última hora. Es un ministerio confiado. Decía por allí, nos decía un sacerdote que nos había formado, decía que la homilía más eficaz es la primera que te toca a ti. O sea, si la palabra de Dios no te toca a ti, no le va a tocar al otro. Si no pasa primero por ti, si a ti no te ha dicho nada, no le va a decir nada al otro. Entonces, lo primero es leer la palabra, meditarla, es decir, dedíquenle tiempo necesario a la meditación de la palabra de Dios. No solamente qué es lo que me dice a mí, sino qué es lo que le quieres decir a tu pueblo. Meditar en el silencio y el escucha. Esta escucha tiene que estar conectada con la historia de los hombres. Tenemos que tener la palabra de Dios, pero también la historia concreta que nos toca vivir para poderla dirigir. Primero, entonces, la escucha de la palabra. Segundo, es el tema de la peregrinación. La peregrinación es un signo peculiar del año santo, porque es la imagen del camino que cada persona realiza en su existencia.
La vida es una peregrinación y el ser humano es un hombre caminante. Homus viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. Es decir, esta idea de la peregrinación nos debe llevar a nosotros que no podemos estar estancados, que no podemos quedarnos de alguna manera, bueno, ya me lo aprendí, ya me ordenaron, por lo tanto, aquí se acabó todo. Sino que recordemos que estamos en camino y puesto que estamos en camino, la meta todavía a lo mejor no la hemos alcanzado. Y puesto que tenemos que alcanzar la meta, tenemos que estar siempre en disposición de estar, abiertos a las novedades de Dios. Para llegar a la Puerta Santa de Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con sus propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. Quiero añadir un poco a estas invitaciones que van habiendo de poder realizar una peregrinación. No es un paseo. Si estáis dispuestos a hacer algún viaje, tenéis que prepararos. Y tienen que llevar un proyecto concreto que les vaya llevando a poder cuestionar la vida, porque el peregrinar nos va llevando a salir de nosotros mismos para poder ir meditando en el camino con otros lo que Dios nos va hablando y de la forma en que quiere que nosotros vayamos cambiando. Esta nos va mostrando que es una meta que todos tenemos que alcanzar. Requiere este hecho que es la peregrinación, si la tenemos, es una meta que tenemos que alcanzar. Por eso una peregrinación es entonces el estímulo para la conversión. Atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios. ¿Qué cosa nos invita a vivir en este tema, como etapa de la cual, es decir, una peregrinación, una preparación? En primer, la peregrinación nos debe llevar, en primer lugar, a no juzgar para no ser juzgados, a no condenar, a perdonar y a dar sin medida. Es decir, si vamos a prepararnos para emprender el camino, en primer lugar tiene que estar en nosotros el no juzgar a nadie, el perdonar y el dar sin medida. Jesús nos pide perdonar y dar, ser instrumentos de perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Este año santo podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias experiencias existenciales que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Es decir, tenemos una oportunidad, vivimos elementos concretos como la migración, las personas que son marginadas por hacer una opción por la vida, personas que por sumarse a la justicia social son marginados. Tenemos la oportunidad dentro de nuestra pastoral, dentro de nuestro ámbito, poder nosotros ejercerlo y ser instrumentos para aquellas personas, a quienes viven en periferias existenciales, que han sido rechazados, como nos decía el Evangelio del domingo, proclamando el Señor las bienaventuranzas, pero sobre todo proclamándolas con el tema de la persecución. Hacia ello nos va invitando, por lo tanto, el Año Santo a que vayamos viviendo esta realidad. La misericordia posee un valor que sobrepasa, dirá el Papa, los confines de la Iglesia. Ella también nos invita a una nueva dimensión. Vivimos en estos momentos, además, el problema de las luchas entre las iglesias o entre las diversas creencias. Nuestra misericordia nos debe llevar a abrirnos hacia aquellos que incluso pertenecen a otras confesiones. La misericordia nos va llevando entonces a ese corazón abierto y no solamente cerrado, sino abrir los horizontes para poder expresar la dinámica que el Señor nos está confiando. Este año jubilar, termina el Papa diciendo, en la misericordia puede favorecer el encuentro
con muchas otras personas, con otras tradiciones religiosas, y que nos haga personas más abiertas a la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio del Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Elegida para ser madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Por eso su canto de alabanza se sigue extendiendo hacia nuestros días. Es la invitación que su santidad, el Papa Francisco, nos va invitando a cada uno de nosotros a realizar. Por lo tanto, mi invitación es a que no declinemos a vivir esta realidad. La escucha, la meditación de la palabra y, como se insistía, es sobre todo a dar el testimonio ante un mundo que está esperando signos, como que el imancito aquel que jala el norte se ha perdido. Entonces necesita de esos imanes que vuelvan a conducirnos hacia Cristo, nuestra meta, el camino hacia donde todos estamos llamados a seguir. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos por esta oportunidad que me habéis brindado.